El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan muchos ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús nos increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Contestó Jesús: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, hoy celebramos en la Iglesia la fiesta de Santa Clara de Asís, una santa del siglo XIII. Ella es compañera de San Francisco de Asís en el inicio de esa gran reforma espiritual que se vive junto con Santo Domingo de Guzmán, la reforma de la Alta Edad Media. San Francisco y Santa Clara. Sobre todo esta santa tiene en la Iglesia el mérito de ser una mujer influyente en toda su época. Una mujer que miró de frente su tiempo y aportó a ella esa renovación que necesitaba. Santa Clara de Asís aparece en un tiempo de crisis de la Iglesia. Tiempo de crisis, queridos hermanos, que siempre se da. No hay época sin crisis. Toda época en la historia tiene un aspecto crítico. Santa Clara subraya ciertamente la pobreza. ¿Por qué? Siglo XIII es la época donde la Europa de entonces es la Europa cristiana, la cristiandad. Es decir, hay unidad en la fe, gran unidad. Todos son creyentes, católicos. Hay unanimidad en la fe y por lo tanto hay una gran pujanza en esa vida cristiana, pero llega el momento, ahí está el gran peligro de la tranquilidad. Una sociedad cristiana que se siente tranquila, gran riesgo de la tranquilidad, y es que viene la rutina, en la rutina viene la tentación del dinero, hacer de la Iglesia un lugar donde todos podían vivir bien y tenían en abundancia. Por eso es el gran momento en que aparecen las sectas albingenses, que eran movimiento también religioso, que apelaban a una pobreza extrema, a una vida de gran sacrificio, pero eso era una secta. Y entonces Dios suscita a San Francisco y con él a Santa Clara de Asís. ¿Y qué son estos dos santos? ¿Cuánto se podría decir? Ciertamente también van a vivir la pobreza, viven la pobreza.
y una gran pobreza. Lo sabemos, San Francisco de Asís, Santa Clara también. Una gran pobreza. Y Santa Clara destaca sobre todo por esa fe grande. Clara su nombre, veía con claridad dónde estaba la fuerza de la Iglesia para su época. ¿Dónde estaba? Su fe en la Eucaristía, su fe en la Eucaristía. Una mujer que sufrió 27 años una terrible enfermedad, 27 años postrada en cama, 27 años. 2 veces la visita el Papa y queda profundamente admirado de cómo llevaba esos sufrimientos. Ahí es donde se ve la fuerza de esta santa, en esa paciencia inalterable, en esa conformidad con la voluntad de Dios, en esa fe enorme en Dios. Hoy también, queridos hermanos, hoy también, hay crisis, hay crisis. Nuestra vida va a tener crisis, toda vida tiene crisis, toda. Santa Clara libremente, fíjate, pobrísima, vive pobre. ¿Quién se atreve a vivir pobre como ella? ¿Quién? ¿Quién como ella se anima a vivir en un convento de clausura? ¿Quién? Narran de ella, de los grandes santos de los que ella es como continuación, aquellos famosos milagros. 50 hermanas que estaban en el convento y solo tenían un pancito. Y ella hace ese milagro tan extraordinario. Reza y con ese pan comen todas las hermanas. Aún alcanza para regalar a un convento que también estaba pasando esa necesidad. Santa Clara, queridos hermanos, es una invitación a todos nosotros a avivar nuestra fe, y no mirar este mundo solamente con los ojos de la cara, porque con los ojos de la cara miramos este mundo y entonces podemos estrellarnos, porque este mundo nos dice a nosotros que es lo grande, es lo sólido, esto es todo, todo. Pero la fe nos dice que este mundo solamente es camino del cielo, camino del cielo. Por eso Santa Clara libremente se desprende de los bienes para acoger el bien eterno, que es Dios. Y Dios no le falla, Dios no le falla, Dios no le falla. Dios no le falló a esta santa, no le falló. Es la tentación de hoy, queridos hermanos, no fiarnos de Dios. Por eso la tentación de este mundo es aquello que dicen los ateos. ¿Dónde está Dios? Tantas epidemias, tantas guerras, tantos males. ¿Dónde está Dios? Una pregunta durísima, ciertamente. ¿Acaso no es para impresionarse las guerras y las consecuencias de las guerras? Niños, mujeres que quedan, madres de familia que quedan desamparadas, hombres que retornan de la guerra, por lo menos los que retornan, con tantos traumas,
a veces mutilados, niños condenados a vivir con una herencia que no debían tener en sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no se entiende, queridos hermanos, solo con ojos humanos, no se entiende. Por eso los santos son como un recordatorio para decirnos, este mundo solo es el camino hacia Dios, camino hacia el cielo. Aquí no tenemos ciudad eterna, no lo tenemos. Pidámosle a Santa Clara de Asís, queridos hermanos, una fe grande en Dios, gigante, que ella nos aumente la fe en Dios. Fíjate aquí, en el Evangelio Jesús les ha dicho, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, dirían ustedes a esa montaña que venga aquí y vendría. Tremendo. Dios no es un cuento, Dios es alguien. Dios es capaz en nuestra vida de grandes milagros. Pero ese Dios que es capaz de grandes milagros también permite estas pruebas. No porque sea malo, no. En el fondo permanece en el misterio. ¿Por qué Dios permite pruebas? Pero fundamentalmente es para decirnos, primero, que somos libres, porque muchas de esos dramas los ocasiona el hombre. Segundo, aquí no hay ciudad eterna. Aquí no es lo estable. Aquí no tenemos el paraíso. El cielo está atravesando ese umbral de la muerte. Ahí está. Eso es lo que busca el cristiano. Por eso también Santa Clara libremente se destierra. Ese es el poder de la fe, porque ha encontrado el tesoro más grande, Dios. Dios ya poseído. Que la Virgen Santísima, queridos hermanos, que Santa Clara de Asís, San Francisco de Asís, apóstoles de la pobreza cristiana, nos ayude a descubrir esta riqueza, la riqueza que puede tenerla hasta la persona más pobrísima, la más pobre, la riqueza de saberse hijo de Dios, saberse que es eterno y que la muerte solamente es paso a la vida verdadera. Amén, queridos hermanos.